Pendientes precisamente de Donald Trump, esperando a su llegada el próximo 20 de enero, mirando a la tensión en Siria, también las últimas advertencias por parte del Kremlin. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Eduardo Oller, presidente del Instituto Choiseul en España y profesor honorífico del CSDEN. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. No, pues... Buenas tardes, encantados de tenerte por aquí. Como decía, mirando a la tensión en Siria, después de la caída de Bashar al-Assad, tenemos un nuevo nombre, tenemos un primer ministro interino. Hablamos de Mohammad al-Bashir. Te quiero preguntar por lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas en Siria y este nuevo nombramiento. ¿Qué le espera a Siria a partir de ahora? Bueno, yo lo que creo, ayer tuvimos, y perdón por la cita personal, ¿no? Ayer tuvimos la presentación de mi último libro, que lo pongo aquí, y estuvimos discutiendo, entre otros temas, ahí se cuenta en el libro, ¿no? Pero ¿qué sucede en Oriente Medio? Oriente Medio está conectado, a mi modo de ver, con el problema de Rusia. Todo es un conjunto y lo que está sucediendo en este momento es una reconfiguración de la geopolítica en Oriente Medio, que le afecta obviamente a Rusia, porque hay que tener en cuenta que al-Assad era digamos, un fiel seguidor de Putin, por decirlo de alguna manera, e incluso Rusia tiene digamos, una infraestructura militar en la zona de Latakia, que bueno, está en Siria, lindando con el Mediterráneo. Luego, todo esto lo que significa es una reorganización de toda la situación en Oriente Medio, en la cual hay básicamente, digamos, tres grandes jugadores. Es decir, hay un jugador que es Irán, hay otro jugador muy pegado a Estados Unidos, que es Arabia Saudí, y un tercero del cual no se está hablando, que se llama Turquía. Entonces, bueno, en esta reconfiguración, vista digamos, la agresividad con la que Israel, digamos, ha destruido prácticamente todas las defensas de Siria, bueno, esto lo que demuestra es que el panorama hacia futuro, a mi modo de ver, será que, bueno, Irán se repliegue, en Irán, digamos, hay que ver la política interna, se repliegue a sus cuarteles de invierno. Turquía es un jugador muy relevante y lógicamente Israel ha puesto sus capacidades, digamos, para destruir cualquier oposición desde Siria. Visto esto, hay que tener en cuenta que la mano de Estados Unidos es larga y por lo tanto está ahí. Bueno, la mano de Estados Unidos es larga, se manifiesta también a través de Israel y en las últimas horas hay acusaciones de avances de las tropas israelíes hacia Damasco, se habla también de ataques a estas supuestas armas químicas que tendría Siria. Te quiero preguntar por esto, por la acción, la situación de Israel y si está aprovechando directamente la caída de Bashar al-Assad. Bueno, yo lo que creo es que hay que tener en cuenta quién es el grupo que digamos, ha tomado el poder, ¿no? Entonces, se está hablando de que es un grupo yihadista, un grupo vinculado a Al-Qaeda, pero vuelvo a decir, es decir, en esta situación hay que mirar lo que está sucediendo desde el punto de vista de las potencias regionales. Entonces, a mí yo lo que sugeriría es que se ponga más atención a lo que sucede en Turquía, porque no hay que olvidar que ahí está el Kurdistán, la parte norte de Siria, es decir, de Alepo para arriba, esto no se suele hablar, ¿no? Pero de Alepo para arriba, entre comillas, es una zona turca, es decir, todas las personas o digamos la población que está en el norte de Siria es una población turca. Y en el norte de Siria hay una población kurda muy importante. Entonces, quiere decir que hay un problema, el Kurdistán o los kurdos es un problema para Turquía y por lo tanto, bueno, pues hay que ver esta actividad de este grupo, digamos, una actividad que tiene que ver con la presencia de Turquía en la zona. Lo que está haciendo Israel, bueno, Israel lo que está haciendo es simplemente seguir su estrategia, es decir, bueno, jamás ha desaparecido prácticamente, es decir, la Franja de Gaza está dividida en dos. Hezbollah, bueno, ya no actúa.
Irán, como digo, al no tener estas piezas y al haber perdido esa capacidad en Siria, pues bueno, se paraliza, teniendo en cuenta que, claro, el presidente de Irán, yo creo que debe tener 90 años, Khamenei. Entonces, bueno, ahí hay una reconfiguración política interna y, bueno, Israel, yo no sé si está moviendo tropas o no, yo creo que no necesita mover tropas después de el destrozo que ha hecho con la capacidad, digamos, aérea o con la capacidad militar que tiene Siria. Entonces, hay que darle una vuelta a que se está reconfigurando toda esta zona. Hay un eje que yo creo nos afecta a los europeos, es un eje que va a venir de la nueva Siria, entre comillas, de la nueva Siria que pasará por Turquía y viene hacia Europa. Y bueno, Israel lo que está haciendo es, bueno, terminar con el programa que tenía. Entonces, y vuelvo a repetir, Estados Unidos está detrás. Pues pendientes de Estados Unidos y de la situación en Siria, te quiero preguntar también por la tensión en Ucrania. Hoy hemos visto declaraciones por parte del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia que hablaba de que están muy cerca de lograr sus objetivos y además habla de un colapso inminente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eduardo, te quiero preguntar por esto, ¿tan cerca estamos de una victoria definitiva por parte de Rusia? Bueno, yo creo que la victoria definitiva se llegará a un acuerdo. Eh, el día 20 de enero entrará la administración Trump a gobernar el país. Eh, Hay que ser conscientes de que, bueno, la administración actual, la administración de Biden, está actuando, le está dejando, pues bueno, una serie de patatas calientes en el camino a la nueva administración. Pero yo lo que creo es que al final sí hará una entente en Ucrania en el cual Rusia pues decida o logre el que Ucrania sea una zona neutra y se quedará con la parte sur de Ucrania. Entonces, yo creo que eso hay que conectarlo a Oriente Medio, por lo que digo antes, es decir, que el aliado más fuerte que tenía Rusia era Siria, ha caído ese aliado y a mí me da la impresión de que todo ha sido una nueva estrategia para debilitar a Rusia en la zona Oriente Medio. Es decir, que Rusia queda muy debilitada en Oriente Medio, se va a tener que conformar con la situación que tiene en Ucrania y su posición en Siria, digamos, entre comillas, desaparece. Bueno, pues pendientes precisamente de la situación en Ucrania, te quiero preguntar también por declaraciones del presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky sigue exigiendo garantías de seguridad a la OTAN, hablando de misiles de largo alcance, y hablaba, como saben, este fin de semana en la inauguración de la Catedral de Notre Dame con el propio Donald Trump, y decía que Putin solo teme a Trump y quizás, decía, a China. ¿Cómo valoras estas palabras de Zelensky y estos movimientos en un momento, bueno, pues también, desde luego, muy difícil para su país? Bueno, Zelensky digamos, es un presidente, si se me permite la expresión, menor. Es decir, él no tiene ninguna capacidad fuera del apoyo que le está dando Estados Unidos, fundamentalmente. El Reino Unido como segundo apoyo. La Unión Europea, bueno, en esto geopolíticamente la Unión Europea no juega, ya se ha visto en esta semana dónde están los intereses de la Comisión. Se nos ha ido a hacer un acuerdo con Mercosur, con el lío que tenemos en Oriente Medio y en el este europeo. Entonces, bueno, ahí yo creo que la Comisión ni está ni se la espera, y entonces esto es un juego, fundamentalmente es un juego de la nueva administración de Estados Unidos con China. No hay que olvidar que China, bueno, es un país muy relevante y, bueno, ahí están fundamentalmente dentro de los BRICS, yo diría la India, y luego hay un país del que nadie habla, hay una nación de la que nadie habla, que es como si estuviera escondida, y tiene un juego, a mi modo de ver, muy, muy relevante en todo lo que sucede, que se llama Pakistán. Pakistán es un país, bueno, es un país con capacidad nuclear, es un aliado importante de Arabia Saudí, bueno, como digo, es una reconfiguración de lo que sucede en Oriente Medio. Europa no estamos y Zelensky, pues bueno, aceptará lo que se le diga. Bueno, pues pendientes de Zelensky, pendientes de la situación en Ucrania, con todos mirando la llegada de Donald Trump hoy
Ha habido declaraciones, advertencias por parte de su homólogo chino Xi Jinping, advierte sobre esta guerra comercial que ya se montó y que parece que se está volviendo a desarrollar, y dice que no habrá ganadores en una guerra comercial de este tipo. Quiero saber qué opinas con la llegada de Donald Trump y sobre todo cómo puede afectar a la situación con China y en este caso a esta probable guerra comercial. Quizás, no sé si lo he comentado aquí en este programa, pero bueno, a veces en, digamos, mis conferencias o mis clases sobre, más que geopolítica, geoeconomía, porque he estado escuchando los comentarios al respecto del dólar, etcétera. Bueno, digamos que la posición de China, hay que recordar que el 15 de enero de 2020, yo no sé si lo he comentado aquí, ¿no? Pero el 15 de enero de 2020 se firmó un acuerdo comercial bastante relevante entre China y Estados Unidos. Era la época en la que estaba Donald Trump. Y bueno, en ese acuerdo comercial, bueno, se protegían a 600 productos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa con respecto a China, no sé la última cifra, pero en el entorno, por decir un número de 330.000 millones de dólares en el año pasado. Y lo que sucedió, que siempre me sorprendió mucho, es que bueno, había un artículo que en ese acuerdo, el artículo 7.2, en los misceláneos del acuerdo, y el 7.2 decía, bueno, traducido del inglés, que si sucedía algo, digamos, fuera del control de ambos países, pues que quedaba el acuerdo, digamos, bueno, que no se llevaría a la práctica. Y a mí siempre me sorprende que, bueno, en enero, ya había empezado en diciembre, ¿no?, del 19, pero en enero está ya el tema del COVID y, bueno, y ahí para todo este acuerdo. Yo creo que se volverá de nuevo a un acuerdo comercial. A mi modo de ver también le interesa a China. Lo que pasa es que China es una potencia. Aquí en el mundo hay dos grandes potencias, una es China y entonces, bueno, China no va a permitir bajo ningún concepto que Estados Unidos le imponga lo que quiera. Yo creo que se llegará de nuevo ahora estamos empezando y se llegará a un nuevo acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes. Volviendo al dólar, si se me permite muy brevemente, vengo oyendo en algunos sitios que, bueno, los BRICS van a lanzar una moneda, que bueno, que entonces parece que la administración Trump dice que bajo ningún concepto. Bueno, esto lo explico con gráficos, no es el momento para poner aquí gráficos, ¿no? Pero China lo que quiere es dominar el dólar, no lanzar el yuan. Entonces hay que tener en cuenta que China en el Banco de la República Popular pues tendrá en el entorno, pues digamos, de 3 billones y medio en billones españoles de dólares, y luego, digamos, en lo que es deuda de la Reserva Federal, pues lo mismo tiene otro billón y medio. Es decir, o sea, teniendo en el Banco de la República Popular, pues en el entorno de 4 billones y medio, eso es lo que quiere China, es manejar esa cantidad de dinero para, bueno, de alguna forma jugar con el valor del dólar. Precisamente en este sentido, hablando de los BRICS, para terminar, Eduardo, te quiero preguntar por India, que después de estas amenazas por parte de Donald Trump a salir al paso ya han dicho, oye, nosotros no queremos cargarnos el dólar, nosotros no queremos sacar ninguna moneda ni nada que enfade a Donald Trump. ¿Cómo valoras este movimiento por parte de India, que es cierto que está en los BRICS, pero es de los países que se puede decir menos seguidistas, ¿no?, de su política, se desmarca siempre que puede o siempre que le interesa? Bueno, India es, ¿no? Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero viene a confirmar lo que estoy diciendo, es decir, China, el objetivo de China, digamos, es el mayor exportador a nivel mundial. Luego, esto es muy fácil de entender, es decir, China vende al mundo en dólares y esos dólares hay que llevarlos a China. Entonces, luego, por lo tanto, hay que hacer una conversión. En China no funciona el dólar, hay que hacer una conversión del dólar al yuan. Por eso lo que digo es que el Banco de la República Popular tiene lo que, bueno, en términos, si quieren, financieros, se llama el dólar convertible, y necesita tener muchos dólares en el bolsillo para hacer la conversión a yuanes. Y bueno, esto es más de lo mismo, es decir, la India es un país, no voy a decir dolarizado, ¿no?, porque tiene la rupia,
que ahí hay que mirar las relaciones que tiene con Rusia y cómo, digamos, entre comillas, si se me permite, blanquea el rublo ruso, porque, bueno, lo está pasando mal y bueno, de alguna forma la rupia y el oro son dos mecanismos para que Rusia se salte las sanciones. Pero yo no veo que se vaya a, digamos, ni a debilitar el dólar, ni a sustituir el dólar. El dólar es la moneda global y entonces los grandes jugadores juegan con el dólar. Otra cosa es cómo se debilita el poder de Estados Unidos con el dólar. Es decir, que imaginemos que China mañana pusiera $1 billón en el mercado. Pues eso tendría un impacto en el valor del dólar. Es decir, que es un juego monetario dentro de lo que yo llamo la geoeconomía monetaria y entonces, bueno, eso quizás nos da para otra conversación otro día. Bueno, pues pendientes de los BRICS, de Ucrania, de Siria. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias, muy Bueno, buenas tardes. pues otro día, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros que seguimos pendientes de la geopolítica, mirando también a los mercados, la segunda sesión de la semana en